Bueno, en este bloque vamos a hablar de política y de economía, ¿no? Porque está Alejandro Grandinetti con nosotros, que es primer candidato a diputado nacional dentro de la lista que lo lleva Massa como presidente. Pero está el doctor Aldo Piñarelli con nosotros, que es un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda Muy usted? bien, gracias. Bueno, un economista reconocido, estuvo en el gobierno, creo que en uno de los tiempos más difíciles de la República Argentina. Sí. Se fue, pero se fue extrañado por los que quedaron en el gobierno cuando dejó el Banco Central. ¿Qué diferencia hay de ese Banco Central al Banco Central de ahora? Creo que la primera diferencia es la independencia del poder político. ¿Tenía independencia? Sí, total y absolutamente. Tuve total independencia y libertad para tomar las decisiones más sustanciales cuando fue el cambio de la convertibilidad hacia el dólar de flotación, el control de capitales, no emitir moneda. Nosotros hicimos una política monetaria muy rígida que impidió que Argentina fuese a la hiperinflación. Pero sí, realmente la primera diferencia es eso. La segunda diferencia es la ley. Pero perdón, Duhalde nunca lo llamaba para... Sí, llamaba, pero llamaba casi todos los días, y yo estaba en Buenos Aires, a las 4 de la tarde para consultar cómo cerraban los mercados. ¿Y había diálogo con otros políticos de parte suya? Sí, Raúl Alfonsín. ¿Con Raúl Alfonsín? Sí, claro, y muchísimo. Y ¿sí? Es el gran orgullo que me queda. ¿Y Duhalde sabía eso? Sí. No, es que Duhalde me pedía. Ah, mire. Yo cada vez que tenía que tomar alguna decisión sustancial en el 2002, ubiquémonos en el momento, ¿no?, de la crisis. Claro. Yo iba a pedir apoyo político al presidente de la Nación por determinadas cuestiones y él me decía, bueno, yo no hay problemas, pero hablalo con don Raúl. Y don Raúl era Alfonsín, y yo iba al Senado, donde estaba Alfonsín como senador, y ahí tenía su equipo de asesores, de economistas, y yo dialogaba mucho con ellos, y siempre me aconsejaba mucho, ¿no? Doctor, si hablábamos de aquella Argentina, ahora está esta Argentina. ¿Estamos mejor que en aquel entonces? Depende del lado que se lo mire. Yo, por supuesto que estamos mejor. La situación de crisis del 2012 era terminal. Era una crisis donde teníamos una recesión muy grande, veníamos de una caída del 25% del PBI, un desempleo del 25%, un nivel de pobreza de más del 40%. Eso fue el final de la crisis hasta el primer semestre del 2002. Y ahora estamos mejor que en aquella época, pero peor que en el medio de la década. A ver, si nosotros nos vamos a comparar la situación actual con la del 2012, estamos mucho mejor. Ahora, si la comparamos con un ciclo histórico de la Argentina, estamos muy mal. ¿Cuál es el ciclo, digamos, cuál fue el ciclo del éxito de este periodo kirchnerista? Bueno, el primer ciclo fue 2002, que abarca un año y medio de Duhalde, hasta el 2007. Ese fue el mejor. Argentina crecía al 8% anual, los salarios reales crecían al 3% anual y la inflación era del 3% anual. ¿Y por qué después se empeoró? Bueno, justamente fue el error del gobierno. En la segunda etapa, que es el primer gobierno de Cristina, 2007-2011, ya crecíamos la mitad, no al 8, sino al 4. Ya el empleo no crecía solo el 1%, y la inflación se disparaba al 20%. Es decir, que fue mejor el gobierno de Néstor que de Cristina. Totalmente sí. No le queda duda. No, bueno, son los números. Claro. Ahora, es solamente una cuestión de números, porque acá está Alejandro que, quiere ser, y por los números puede ser, diputado nacional. ¿Es solamente una cuestión de la economía o es una cuestión de la política? No, yo siempre digo que lo económico queda supeditado a lo político. Hay un problema político. Se toman malas decisiones, se tiene un concepto errado de lo que es el mundo, de lo que es la economía, de lo que son las relaciones políticas. Fíjese usted esto, Argentina debe ser el único país en el mundo cuyo gobierno confronta con el único sector que genera divisas y riqueza en Argentina, el campo. Y resulta que el gobierno confronta con ellos, ¿no? Ahora, Scioli y la señora Scioli dicen que van a dialogar con el campo. Bueno, pero yo a Scioli no le creo ni el saludo. No le cree ni el saludo. No, porque él, por un lado, se agarra de la pollera de Cristina, dice que con fe y esperanza va a continuar con el cepo, con fe y esperanza va a mantener el dólar atrasado y con fe y esperanza va a seguir haciendo lo mismo que hacen estos. Así que va a dialogar con el campo, viejo, hace 12 años que es gobierno, fue vicepresidente y 2 veces gobernador. Que no mientan más, la provincia de Buenos Aires es un desastre.
vaya y ande por la provincia de Buenos Aires, es una calamidad. Así que no hay ningún... Yo ayer recorrí un cuarto de la provincia, en 2 días, recorriendo un cuarto de la provincia de Buenos Aires, que es el sector del campo, Azulo, La Barría, Saladillo, Tapalqué, Alvear, 25 de Mayo, localidades típicamente agropecuarias de la provincia de Buenos Aires, y el campo no ve ningún diálogo con el gobernador. ¿Pero esto es una cuestión, digamos, netamente del gobierno argentino o depende de cuestiones internacionales, digamos, No. que bajen los commodities, que bajen los precios? No, pero son 2 cuestiones distintas. Que la situación internacional no depende del gobierno argentino, eso está claro, pero también no dependía del gobierno argentino cuando hubo viento de cola, ¿no? Claro. Hoy la economía internacional se dio vuelta, los commodities no tienen el mismo precio que tuvieron, por ejemplo, en el 2008. Fíjese usted que en el 2008, vamos a tomar un ejemplo que es lo más conocido, la soja. La soja en el 2002 valía $160. Llegó a valer en el 2008 $620. ¿Qué pasó? Conflicto con el campo, la 125, donde el gobierno intentó quedarse con ese excedente. O sea, en vez de negociar, como usted dice, confrontó. Ahora la soja vale $320. No es los 160 del 2002, tampoco es el pico. No es un mal precio del todo. El problema es que el tipo de cambio que le pagan a los productores de 9.20, menos la retención, era 6 pesos. Si usted es productor de soja, ¿usted invertiría en soja si le pagan 6 pesos el dólar? No, 6 pesos el dólar. 6 pesos el dólar. Ah, 6 pesos el dólar. Cuando si usted compra un insumo le cobran a 14, que es el dólar bolsa. ¿Y qué haría usted? Hablando de decisión política, incluyendo lo político, ¿crees que la retención, hablando de campo, tiene que ser menos, más? Hay que eliminar las retenciones, eso fue muy claro. Porque Sergio hablamos Massa, de la decisión política. Claro, decisión política. Y creo que la conducción política es la que determina, como bien decía Aldo, las condiciones de la Argentina. Por eso hay que seguirlo con mucha atención. Ese viento de cola ya no está más, vamos a tener un viento de frente y vamos a necesitar un pilotos de pruebas con gente experimentada. Aldo Pignanelli es uno, el otro es Roberto Lavagna, Martín Redrado, Delgado, en fin. El equipo económico de Sergio Massa, sin lugar a dudas, es el mejor de la República Argentina. Con respecto al tema de la retención, en el trigo, girasol, se van a eliminar y el maíz se va a eliminar. En el tema de la soja, bueno, se está planteando una disminución del 5%, tomándolo como ganancias, en un esquema que después lo puede explicar Aldo. Pero claramente, te digo, yo estuve recorriendo el tema del norte, está en una situación de quiebra. El campo está, ni hablar la lechería, mira, estuve en Río Cuarto con De la Sota y con Sergio Massa. Sí, esta zona justamente. Pero bueno, me dicen, el trébol. Pero ahí pasó exactamente lo mismo que explicaba recién Aldo. Cuando la tonelada de leche en polvo a nivel internacional estaba en $5.000, el gobierno le pone un techo a las ganancias de los lecheros. Sí, cuando ahora bajó de $5.000 a $1.700 la tonelada a nivel internacional, no tenemos precio sostén. Entonces, soy socio de las ganancias, pero cuando llegan las pérdidas o las vacas flacas, me corro de... Entonces, eso no sirve. Ahora, hay una pregunta, sí, José, en este sentido, porque siguiendo con el tema esto de la política y la economía, acá la oposición se divide hoy, en esta elección, entre Massa y Macri. ¿Y cuál es la diferencia de la economía que tiene Macri y los pensadores económicos de Macri y ustedes? No, tenemos diferencias sustanciales con los economistas de Macri, más allá que hay una buena relación. Acá no se trata de llevar a situaciones personales la idea política y económica. Sí, diferentes conceptos. Son diferentes conceptos. Le marco 2 o 3. Por ejemplo, Macri dijo hace 15 días en una reunión en un hotel importante de Buenos Aires ante 600 empresarios que él en un día levanta el cepo y va a liberar el mercado de cambios y que el mercado fije el tipo de cambio. Nosotros ahí tenemos diferencias muy grandes. Primero, no se puede levantar en un día el cepo. El cepo se debe levantar. Nosotros tenemos un plan de 100 días, gradual, como hicimos en el 2002. Es decir, ¿ustedes qué dicen? El cepo se levanta, pero en 100 días. En 100 días, mientras vamos tomando medidas de tipos macroeconómicas, monetarias y financieras. Y después nosotros no vamos a dejar en mano del mercado el precio del dólar. Los 600 tipos que estaban ahí, que yo conozco uno por uno, que eran los grandes empresarios, banqueros y casas de cambio, festejaban lo que dijo Macri. Porque esos son los 600 tipos que fugan capitales, son los 600 tipos que corren contra el tipo de cambio. Nosotros vamos a levantar el cepo en 100 días, vamos a hacer un dólar único y libre de cambio, como dice
la ley, lo va a fijar el Estado, digamos, si pero el Banco Central va a administrar eso para impedir la fuga de capitales y que llevan el dólar a un precio que destruya los salarios. La diferencia, José, es que ya lo hicieron. Claro. Se levantó el corralito y el corralón y el señor que lo hizo fue hasta acá. Claro. Entonces digo, una cosa es también decirlo en teoría y otra cosa en la práctica y que no sufra, y esa es la parte fundamental, que no sufra el asalariado. Yo le quiero hacer una pregunta gráfica, a ver si la gente entiende, porque muchas veces económicamente se dicen palabras. Si usted compara la economía en un barco, que está en el medio del río, del mar, de donde quiera, ¿cómo está la economía hoy si el barco está ahí? A la deriva. Una vez, hace muchos años, Tato Bores, en un programa cómico, también había una situación de economía, creo que fue a los fines de los 60, creo que fue el final de Krieger Bacena. Y Tato Bores dice, yo tengo muy claro hacia dónde va la economía. Dijo, ¿hacia dónde va? Hacia allá. ¿Y ahora dónde vamos? Y hacia allá, no se sabe, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Hoy la economía argentina está en una fragilidad muy grande, se basa exclusivamente en sostener artificialmente un mercado, un consumo interno a través de fuerte emisión de moneda y aumentar enormemente el gasto público. Y eso no es una situación para el largo plazo. Ahora, ¿por qué usted dice, doctor, ficción? Porque el que se lleva el televisor a la casa, la heladera nueva, en 12 cuotas, dice, esto no es ficción, me lo llevo a mi casa. Pero no, la ficción es la situación, no es el problema de la compra del bien, el problema es el resultado final de esa política económica. ¿Y cuál es? Y el resultado va a ser un fuerte ajuste de la economía argentina, porque este gobierno habla que no va a ajustar el tipo de cambio y yo lo ajustó, porque hoy a 9.20, 9.30 el dólar no se consigue y los importadores y fabricantes le están poniendo los precios de 14 pesos, que es el dólar bolsa. Eso es un acontecimiento, no hay dólares suficientes, la industria automotriz ya no produce, el campo está en quiebra, ¿Y la las gente economías común le regionales. perjudica esto? Y bueno, la gente común perjudica que se queda sin trabajo, pierde poder adquisitivo porque hay fuerte aumento de precios por la emisión monetaria y la calidad. ¿Más pobreza esto? Sí, claro que sí. Y si no sabemos cuál es la pobreza, esa es otra diferencia sustancial. Pero que hay. Fíjese, por supuesto, y debemos estar cerca del 30% de pobreza. Nosotros tenemos que leer en los medios oficiales que en el Chaco no hay pobreza, que en Santa Fe no hay pobreza. Entonces, hablemos en serio, porque si no, vamos a tener un diagnóstico y de una simple neumonía... ¿Pero se puede hablar en serio cuando...? Y bueno, nosotros queremos hablar en serio, pero el gobierno miente. El otro día el ministro de Economía... uno va para allá, el otro va para allá. Eso es el gobierno, nosotros vamos a ir para allá. Doctor, hablando del tema de la pobreza, ustedes tienen pensado, uno ve como que hay dos pobrezas diferentes. Una es la pobreza urbana, sí, grandes conglomerados, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, y después está la otra pobreza. Puede ser el norte de Santa Fe, sí, claro, puede ser el Chaco, puede ser Santiago del Estero. Debe haber planes diferentes para combatir ese tipo de pobreza, una la rural y la otra la urbana. Sí, son diferentes. Son diferentes porque en la pobreza urbana puede más inmediatamente buscar soluciones. Si usted hace un buen acuerdo con el campo y vuelven las inversiones, aumenta la producción. Lo que nosotros pretendemos del Frente Renovador es sacarle el freno a la producción agraria, a la pecuaria, a la lechería, a las economías regionales, con cambio de política tributaria, dándole un dólar competitivo. Y usted en la zona rural puede ver los resultados más rápidamente. La urbana es más complicada porque tiene que darle los servicios, tiene que darle la seguridad, la educación, la vivienda, y eso es más complicado. Se puede hacer con una política adecuada. Perdón, nos tenemos que ir, pero yo, muy cortita, sí. Ale, ¿vas a ser diputado? Yo creo que sí, bueno, estamos entrando 2 diputados según las PASO, Sergio está creciendo y nos está ayudando, es una gran locomotora nacional, y yo creo que puede haber otra sorpresa más, pero bueno, vamos a esperar el 25 de octubre. Gracias por venir. Gracias a vos, José. Doctor, gracias por venir y buena estadía aquí en la provincia de Santa Fe. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo, como lo hacemos cada noche, hablando de lo que pasa aquí en nuestra región. Gracias por acompañarnos. Chao.